En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con el estudio de Lucas, capítulo 10, donde el Señor organizó un buen grupo de discípulos y los envió de dos en dos. Y también los envió a la ciudad de ellos para que la predicación, la práctica de la misión fuera más fácil para los discípulos. Mandó 70 discípulos y les dijo que fueran a las ciudades de ellos para que ahí dieran testimonio del evangelio del reino. Y les dio algunas instrucciones para el camino, instrucciones muy prácticas. Así que les decía que el Señor les decía que entraran a una ciudad, que si la casa era digna, entonces posaran en esa casa y que no se cambiaran de casa, sino que estuvieran allí, ahí durmieran, ahí comieran si les ofrecían el alimento, y de ahí salieran a predicar en esa aldea o en esa ciudad o pueblo donde habían llegado. Les dio instrucciones de fe, les dijo que no llevaran nada para el camino, porque el obrero es digno de su salario. Lo que quiso decir el Señor es que Él, si hace un llamamiento a nosotros, Él proveerá y suplirá nuestras necesidades, proveerá para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos. Y también proveerá los medios para los pastores, por ejemplo, proveerá un lugar donde la iglesia se reúna, proveerá todo el equipo necesario de audición y proveerá todas las necesidades, como Dios ha provisto este canal de televisión y de radio. Hay miles y miles y miles y miles, incontables emisoras en todo el mundo, en todos los países, donde la iglesia predica el evangelio, donde también la iglesia se ha hecho dueña de televisoras, porque el Señor provee y suple todo lo que necesitamos para que el evangelio del reino sea predicado. Así que si usted está consciente de que ha sido llamado al ministerio, Dios le proveerá y le suplirá todas sus necesidades. Y también Él les dijo que cuando entraran a una casa, si la casa era digna, la paz de ellos reposaría sobre esa casa y que no se salieran de esa casa. Y si llegaban a una ciudad y predicaban el evangelio y los echaban fuera y no los recibían, entonces el Señor les dijo: y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Esta es una advertencia bastante seria. El evangelio se ha predicado en muchos países, en muchas ciudades y aldeas, en muchos hogares, porque hay hermanos y hermanas que van de casa en casa anunciando el evangelio. Aquí hay una advertencia bastante seria para las personas que reciban o no reciban
a los enviados de Dios, a los predicadores, a los mensajeros del Evangelio. Se dice que que sacudieran el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y eso significa que Dios demandará de esas personas, o pondrá sobre esas personas una enorme responsabilidad de recibir o no recibir a sus mensajeros. El que los reciba a ustedes, a mí me recibe, dice Jesús. El que os rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Por eso es que debe de haber un testimonio en contra de los hogares, de las personas o de las ciudades o aldeas o barrios que rechazan a los predicadores del Evangelio. Y saliendo, dice en el verso 6, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Ya hablamos eso el día de ayer, que está bien unido la predicación con la sanidad del cuerpo, porque la redención es integral. En el verso 7 al 9, la palabra del Señor dice así: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, refiriéndose a los milagros y prodigios. Y él estaba perplejo, no sabía qué pensar, porque decían algunos, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Había en ese entonces mucha superstición, porque ciertamente Juan nunca hizo milagros, nunca resucitó los muertos. Pero algunos, tal vez sin razonar bien, sin pensar lo que decían que Juan el Bautista había resucitado de los muertos, porque ellos habían conocido y habían aceptado que Juan era un profeta. Y Jesús era profeta también, pero también era el Mesías, Dios manifestado en forma humana. Así que este Herodes estaba perplejo. Otros decían que quien había resucitado era el profeta Elías, o quien había venido el profeta Elías, porque suponían que Elías Dios lo había llevado al cielo y que había regresado del cielo y se había manifestado en ese tiempo. Así que confundían a Jesús no solamente con Juan el Bautista, sino también con Elías. Otros decían, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Quizás pensaban de esa manera porque habían pasado como 400 años de silencio y no había manifestación de profeta, solo cuando apareció Herodes. Así que a lo mejor, viendo que la condición espiritual del pueblo tan deteriorada, no podían concebir que Dios pudiera usar a un contemporáneo de ellos para anunciar el evangelio del reino y manifestar el poder del reino. Y por eso tantas especulaciones que habían respecto a la identidad de nuestro Señor. Entonces decía, algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Por qué pensaban los antiguos? Porque a lo mejor pensaban que en el tiempo presente no había nadie capaz o digno o una persona lo suficientemente espiritual que Dios pudiera usar. Entonces Herodes dijo, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tantas cosas? Y Herodes procuraba verle, conocerle.
el Herodes había mandado a decapitar, a matar a Juan el Bautista. Y él ahora quería conocer quién era Jesús. En el verso 10 en adelante dice así la Biblia: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho o lo que habían hecho ellos, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Es decir, que el Señor reconoce que a veces es necesario que nosotros descansemos, que tengamos una especie de retiro. No implica dejar los hábitos devocionales tan profundamente arraigados que nosotros tenemos o que hemos adquirido. Simplemente descansar, reposar por un breve tiempo. Eso es lo que hizo el Señor, los apartó cuando vinieron. Cuando vinieron bien contentos. ¿Recuerdan ustedes? Dijeron que hasta los demonios se les sujetaban. Y el Señor les dijo que no se contentaran solamente por eso, que había motivos mayores para estar gozosos. Dijo el Señor que se gozaran verdaderamente en que los nombres de ellos estaban inscritos en los cielos, en el libro de la vida. Entonces, el Señor los hizo reposar, los tomó, se retiró aparte. Se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida, que estaban ahí reposando, descansando, meditando en lo que ellos habían hecho en cuanto a la predicación y en cuanto a la sanación de los enfermos, y dando un informe al Señor. Estaba apartes. Entonces, dice el texto que la gente supo que Jesús estaba en un retiro con sus discípulos. Y entonces les siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Es decir, aunque Jesús intencionalmente había buscado un lugar desierto aparte juntamente con sus discípulos después de que éstos habían regresado de predicar el evangelio del reino, para descansar, para reposar, para meditar, cuando la gente supo dónde estaban, dónde Jesús estaba, entonces la gente llegó. Y aunque ellos tal vez no tenían el tiempo suficiente de haber descansado, vemos manifestada la misericordia, la bondad, el amor del Señor. Lo buscaron al Señor, y sin embargo, aunque estaban en un retiro, descansando, el Señor los recibió. Los recibió. Y el Señor les predicaba el evangelio del reino y sanaba a todos los que necesitaban ser curados. Él les imponía las manos, echaba fuera demonios con autoridad, con la autoridad de su palabra, y curaba a todos. No hacía acepción de personas. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y él les dijo, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados.
a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta grande multitud. Y eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres, porque los judíos, cuando contaban, siempre a veces contaban solo los hombres. No contaban a los niños, a las niñas, a los hijos, ni a sus esposas. Así que se calcula que eran más de 5,000 personas las que estaban allí. Solamente que se dice que eran 5,000 hombres, no tomando en cuenta a las mujeres y a los niños. Y dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Aquí hay unas enseñanzas muy hermosas e interesantes. El Señor les está diciendo que Él es capaz de tomar nuestros escasos recursos. Aquí los recursos de estos discípulos eran 5 panes y 2 peces. En el pasaje paralelo dice pececillos, peces pequeños. Entonces el Señor, la lección aquí es que el Señor toma lo nuestro. Por muy limitado que sea, lo toma y lo multiplica. Solamente tenemos que estar dispuestos a dar lo que es nuestro y a dar lo que nosotros somos al Señor. Nos pide que entreguemos totalmente nuestra vida a Él, que comprendamos que hemos sido comprados con la sangre del Señor y que no somos nuestros y que ahora pertenecemos al Señor. Y el Señor puede hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros, si tan solo nos entregamos y nos ponemos en las manos del Señor. Los recursos que tenemos, por muy limitados que sean, el Señor, si nosotros lo ofrecemos sinceramente al Señor, tomará estos escasos recursos humanos que tenemos y el Señor los va a multiplicar. Esta es la lección esencial y básica de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero hay otra lección aquí. Él da una lección de administración, de cómo debemos de ser personas capaces de organizar la iglesia. Les dice, bueno, entonces organícense, le dijo el Señor. Formen grupos de 50 en 50. Entonces formaron grupos de 50 en 50 y todos se sentaron allá en ese campiña sobre la grama. Allí se sentaron de 50 en 50. Estaban organizándose, estaban recibiendo una instrucción respecto o sobre cómo organizarse. La iglesia tiene que estar bien organizada. Las iglesias que yo he observado que crecen mucho son las iglesias cuyos pastores y líderes tienen la capacidad de organizar. En el capítulo 12 de Corintios, de Primera de Corintios, se habla del don de administración. Dice, están los que administran. O sea, los que tienen esa visión, esa capacidad, ese don de organizar la iglesia.
Los pastores, nosotros los pastores, hermanos, debemos de pedir ese don. Esas iglesias que usted ve que tienen 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 miembros, usted va a observar que el don, uno de los dones que se manifiesta en esas megas iglesias son pastores que saben organizar. Lo más destacado es el don de administración en esas iglesias. Y nosotros los pastores debemos de pedirle al Señor ese don y debemos de estudiar administración cristiana para organizar correctamente la iglesia que Dios nos ha dado que pastoreemos. Mañana, amado hermano y hermana, continuaremos analizando y viendo las lecciones que el Señor nos da respecto a este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Yo lo espero a usted mañana y oremos para que Dios nos dé ese don que es necesario para organizar en ministerios, organizar bien la iglesia para que la iglesia crezca en todos los aspectos y madure. Hasta mañana. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.